Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches en este mismo canal y al mismo horario. Soy Sergio Méndez, bienvenidos a esto que se llama 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando con dos legisladores porque habíamos invitado a otros y simple y sencillamente no quisieron venir. Unos porque se iban de viaje, otros porque tenían reunión, otros porque se les había muerto la mamá, etcétera. Pero el tema es no venir a 8 en punto, donde el periodismo y que el escrutinio que realizamos ciertamente es llegar a la verdad, sea cual sea. Esta noche, Mario Ponce, del partido PCN, está con nosotros, al igual que representando al partido Arena está el doctor René Portillo Cuadra. Conversaremos sobre las reformas que el día de ayer se llevaron en la Asamblea Legislativa con el tema previsional, el FOP, el Fideicomiso de Operaciones Previsionales. Hablaremos de las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, donde muchos ya hacen cuenta felices. Ya le vamos a comentar. Y los tránsfugas, cuando ya hay resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Modificaciones a la ley del fovial. Aguántenme un ratito. Acompáñenme porque esta es la pregunta que esta noche hemos articulado, que dice así: según su opinión, ¿por qué cree usted que los diputados aprobaron el día de ayer reformas al FOP y a la ley de extinción de dominio? Un 5% dice que para beneficiar al país, es decir, nadie les cree. Un 90% intereses meramente políticos. Un 5% no había otra opción por donde irse. 82 votos hasta este momento sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Y bueno, y permítame rápidamente compartir con ustedes que con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, nos desplazamos ya para tomar asiento en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al doctor René Portillo Cuadra. Caballero, como siempre, es un gusto tenerlo en casa. Muchas gracias, Sergio. Como siempre es un gusto estar aquí contigo y con el diputado Mario Ponce. Gracias. Mario Ponce, como siempre también, caballero, usted sabe que es un gusto tenerlo en su casa. Muchas gracias, Sergio. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y, por supuesto, es un honor compartir con con el doctor Portillo Cuadras y contigo. Gracias, se les agradezco. Muchísimas gracias a nombre del Salvador, porque es lo que yo encarno, por acompañarnos a atender nuestro llamado. No así miembros del partido Gana ni del FMLN, que esta noche deseaba yo conversar en esta tribuna de entrevista, pero tengo un videíto, más adelante se lo voy a compartir. Me desplazo, el tradicional collage de noticias que hemos articulado. Arrancamos, dice así: diputados aprueban aumento del techo del FOP del 45 al 50% para el mismo pago de pensiones. Advierten que alcanzar 43 votos en la Asamblea ahora será mucho más fácil. Fracción de Arena pide expulsar a la diputada Carolina Rodríguez, esposa de Chicho Narciso. Y aquí lo tenemos juntos, pero no revueltos. El que se pasa uno a Gana y ella se queda en Arena, el alcalde de cara sucia, antes procesado por diferentes delitos. Asamblea Legislativa a conveniencia sobre los tránsfugas. FMLN y Gana cambian ley de extinción pese a la oposición de Estados Unidos, organismos internacionales y el mismo fiscal general de la República. Probidad detecta más de 3 millones de dólares el día siguiente, señores, injustificados en el patrimonio del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallego, que ha pedido 3 meses para poder desvanecer estos hallazgos. Esto es una tregua para los corruptos. El fiscal general sobre las reformas de la extinción de dominio. Embajadora de Estados Unidos insiste
en que reformas a la ley de extinción de dominio son un retroceso en la lucha contra la corrupción. Acuerdan nueva asignación de fondos Safovial tomados de la venta de combustible. Señores, tomo asiento rápidamente porque vamos a aprovechar al máximo. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa? Ese combo que su servidor hace 2 semanas había venido denunciando en esta tribuna de entrevista, y voy a arrancar primeramente, doctor René Portillo Cuadra, sobre las modificaciones que se plantearon el día de ayer con relación al tema de la ley de extinción de dominio. Quiero arrancar en este segmento, Mario Ponce, y más adelante darle un espacio correspondiente para que podamos hablar. Por favor. Bueno, partamos de un hecho. Toda ley o reforma de ley nace producto de un acuerdo político. La reforma a la ley de extinción de dominio nació producto de un expediente que abrimos con los diputados del FMLN, los diputados de Gana, los diputados de Arena, dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, convencidos ciertamente que la ley de extinción de dominio, como estaba hasta anoche, tiene serios cuestionamientos de violaciones al debido proceso legal, de no garantías a los imputados o investigados y algunas desproporciones contradictorias con nuestra Constitución. Nosotros abrimos ese expediente y yo firmé con el propósito que se discutiera ampliamente estas reformas a esta ley. Las reformas que anoche se hicieron no fueron con nuestros votos. Nosotros pusimos la posición desde la semana pasada y dijimos lo siguiente, y lo dije en 3 medios de comunicación: nosotros vamos a esperar que la Sala de lo Constitucional resuelva 2 recursos que están interpuestos contra esta ley, y una vez que la Sala se pronuncie, nosotros vamos a proceder al análisis de las reformas sobre la base de lo que haya declarado inconstitucional la Sala. Eso lo debo de dejar totalmente claro, porque si hay algo de lo que estoy convencido como abogado, es que esta ley puede mejorarse en su aplicación. Y ayer se mejoró, doctor. No es posible, por ejemplo, que una ley no le permita a una persona que está siendo investigada nombrar defensor desde las primeras diligencias de investigación. No puede ser. No puede ser. No puede Perdóneme, pero aquí puede venir el abogado más pintado del país y eso no lo va a aceptar por una sencilla razón. Si alguien que comete o presuntamente ha cometido un homicidio tiene derecho, aquel que le quitó la vida o probablemente le quitó la vida a alguien, tiene derecho a nombrar defensor desde las primeras diligencias, ¿cómo es que alguien que se le pretende extinguir el dominio de sus bienes no va a tener ese mismo derecho? Eso que se hizo anoche, esto que estoy diciendo, se incorporó, pero no con los votos de Arena. Igualmente se incorporó algo con lo que nosotros no estábamos de acuerdo desde el principio y lo dijimos. Esta ley es retroactiva, es decir, se puede investigar los delitos o la extinción de dominio producto de la ilicitud de narcotráfico, de lavado de dinero y de otros delitos similares, presumiendo la ilicitud hasta 30 años atrás. Pero los delitos de enriquecimiento ilícito que apuntan directamente a funcionarios públicos, eso solamente les dejan 10 años. En eso no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque no se puede tratar desigual a iguales. Segundo punto. Nosotros estamos plenamente convencidos que esta ley era mejorable. Y nosotros lo que propusimos en la comisión y lo dijimos públicamente es, nosotros queremos que se involucre a las asociaciones de jueces, de abogados, que se involucre a las asociaciones y escuelas de derecho para que se pronuncien sobre esto. Nosotros no votamos por esta ley, no por razones de contenido, no votamos por esta ley porque esta ley necesitaba un amplio consenso de los sectores y actores que participan en su aplicación. Pero que esta ley necesitaba mejorarse, por supuesto que sí.
pero no en la forma atropellada y absurda como se hizo anoche. Ok, como primer punto, Mario Ponce, voy con usted porque en el segundo segmento le vamos a dedicar un espacio prudente a este tema. Por favor, Mario. Bueno, en primer lugar, quiero manifestarle al pueblo salvadoreño de que nosotros, a través del coronel José Antonio Almendaris, pedimos tiempo. Y dijimos, hay que realizar un foro en los que deben de estar los que conocen sobre la materia. Penalistas, constitucionalistas, las escuelas de derecho de cada una de las universidades, tal como las ha mencionado el doctor Portillo Cuadra. Pedimos tiempo, que la ley se divulgara, que se debatiera y se vieran en efecto los señalamientos de inconstitucionalidad que existían en la ley y que siguen existiendo porque todavía hay situaciones que no se abordaron. Cuando nosotros le manifestábamos, porque a los que votaron el día de ayer, les decían, desen el tiempo y hagamos el debate, hagámoslo público, porque todo en los pasillos era que la ley era abusiva. Yo no soy miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y entonces me puse a revisar las reformas planteadas de la pieza que firmó el doctor Portillo Cuadra, y vi los planteamientos que estaban de alguna manera desarrollados en el artículo 3. Dice la ley que la ley es de orden público y de carácter social. Tiene efectos retroactivos. Entonces, cuando le estaban haciendo la reforma a ese artículo 3, que no lo tocaron, gracias a Dios, no lo tocaron ayer, ¿verdad? Yo les dije, miren, si ustedes le quitan o modifican este artículo, prácticamente le van a dejar una ley muerta al fiscal, no va a poder actuar el fiscal. Por lo tanto, ese artículo no se tocó. Se abordó, se reformó el artículo 5 y el artículo 76, que son como la esencia o la columna vertebral de la ley con este artículo 3. Simple y sencillamente fue una decisión precipitada, Sergio. No debió de aprobarse el día de ayer sin que hubiera un amplio debate, porque es una ley que obviamente le está sirviendo al fiscal como instrumento para perseguir todos aquellos bienes ilícitos producto de cualquier delito que por supuesto se haya cometido. Entonces, comparto con el doctor el planteamiento, pero no era la forma de sacarle el día de ayer como lo sacaron. Reformas a la ley de extinción de dominio, reformas al Código Electoral con relación a los tránsfugas y el aumento del techo de las reformas al FOD. Ok, me voy a ir a una pausa porque tengo mucho que conversar. Uno de ellos es con relación a la diputada Carolina Rodríguez, que todavía hoy por hoy sigue siendo parte del andamiaje, del curul de los diputados del partido Arena. Tengo una pregunta muy particular sobre ella, en el cual ciertamente el día de ayer votó, fue el voto de oro, si lo podríamos llamar de una u otra forma, pero a mí lo que me llama la atención es que si tú intentas aprobar una ley y esta ley no tiene los votos, te dice el reglamento interno que va 6 meses al archivo. ¿Cómo sabían que ella iba a votar del partido Arena? Uy, interesante la pregunta, ¿verdad? Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Cuando llega la gripe, llega mejor. Toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, Hellcaps, AMPM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. El foro de jueces, señores, se mostró muy preocupado por las reformas a la ley de extinción de dominio que realizaron el día de ayer algunos diputados de la Asamblea Legislativa, además del fiscal general de la República. Esto dijeron, escuchemos. Para los juristas, esta normativa no necesitaba ser reformada. Nosotros consideramos de que la ley, así como estaba anteriormente, pues estaba regida por la Constitución de la República, no existía ningún vicio de inconstitucionalidad. Las modificaciones podrían poner en riesgo la naturaleza de la ley, por lo que se debe verificar. Tendríamos que ver nosotros, analizarlas detenidamente sobre el control de constitucionalidad y el control de
convencional, si está apegado a los tratados internacionales de los cuales El Salvador es suscriptor. Consideran que es una herramienta fuerte para el Estado frente al crimen organizado. Lo primero que hacen las organizaciones que cometen delitos es sustraer de sus patrimonios los bienes, porque si son hallados responsables, una de las máximas de las personas que quieren beneficiarse de los delitos es: yo prefiero pagar una condena pero poder disfrutar los bienes posteriormente. Sobre los años de prescripción del delito, en el que se estableció que para las estructuras criminales sea de 30 y para los funcionarios de 10, señalan que se debe estudiar a fondo las razones de los legisladores. La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado reconoce la corrupción como crimen organizado. No es un fenómeno diferente. Dicen que cuando 2 o más personas se concertan o tienen una asociación ilícita para cometer diferentes tipos de tráficos o actos de corrupción, es crimen organizado. Lamentaron las decisiones de los parlamentarios y señalaron que se debe esperar lo que dirá la Sala de lo Constitucional. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Ok, la diputada Carolina Rodríguez hoy por hoy aclaró a los trabajadores que no he dado mi voto, y en efecto no se necesitó los votos para el tema del FOP. El tema, diputada Carolina Rodríguez, y creo que eso no se lo dice a la gente, que aquí no se necesitaba su voto, en los otros sí. Y si se hubiera intentado y no se logra, se iba al archivo. ¿Cómo sabían que lo iban a hacer? Adicionalmente viene una reforma para darle a la posibilidad a ella y a cualquiera de que un transfuga, pese a la resolución de la sala, pudiera optar nuevamente por una candidatura. Dicen por ahí, no yo, que en política nadie se acuesta sin cenar. Voy con usted, doctor. Bueno, yo sí quisiera ahondar en el tema de la ley de extinción de dominio, porque hay algunas cosas que se reformaron anoche con las cuales yo concuerdo plenamente. ¿Cuáles? Por ejemplo, el que la carga de la prueba le corresponda al Estado es un precepto que está desde convenciones internacionales de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el poder de imperio con el que actúa el Estado en una investigación es superior a la del ciudadano. Por lo tanto, el que alega prueba, y si el fiscal representa al Estado, él debe de probar la ilicitud del bien. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Si eso está reconocido en convenciones de derechos humanos suscritas por el país. En lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es en algo que es delicadísimo que pasó anoche. Y lo digo con esa expresión, delicadísimo. Introducen una reforma que dice que el archivo, es decir, que el fiscal general tiene 12 meses para investigar a alguien. Y si en 12 meses no hay evidencia, eso queda pasado por autoridad de cosa juzgada. Perdonen, pero esa es la peor tontería que pudieron haber colocado en la reforma. ¿Por qué? Primero, porque la cosa juzgada no se da en sede fiscal, se da en sede judicial. Sí. Primero. Segundo, ¿y qué pasa si el indicio o la prueba aparece en el 13º mes? Ya no lo puedes investigar. En este tipo de carreras y cosas absurdas, por eso es que nosotros no acompañamos. Pero lo reitero, nosotros estamos plenamente convencidos de que esta ley podía mejorarse. Lo que no podía es atropellarse como se hizo anoche. Y yo he sido portavoz de que en esta ley se pudo haber hecho un mejor procedimiento, no para quitarle fuerza normativa a la ley, sino por el contrario, para que esa ley fuera garante, no solo de que el Estado debería de investigar eficazmente al crimen organizado, sino también que respetar el debido proceso legal. Hay algo que aquí, por ejemplo, aparece en la reforma que es totalmente absurdo. En un artículo dice de que la ley es de carácter de orden público, lo cual significa que es retroactiva, y en otro artículo le ponen de que hay un tope para esa retroactividad. Perdonen, pero esa ambigüedad de la ley es producto de la carrera con que lo aprobaron. Nosotros siempre dijimos en la comisión lo siguiente, y se lo dijimos... ¿O de la necesidad del cliente que lo aprobó? Bueno, de las dos cosas. Lo que sí te puedo decir es una cosa. Por ejemplo, en las declaraciones que vimos de los señores jueces, ellos dicen, mire, nosotros no estamos de acuerdo con que hayan reformado la ley, pero les prometemos que la vamos a estudiar para saber si tiene vicios de inconstitucionalidad. Perdone, pero cuando uno sale en una declaración pública afirmando algo, no lo puede afirmar sin antes haber leído, hombre.
O sea, me parece, perdón, con todo respeto para los jueces, pero no puede ser gallo gallina, o es o no es. Pero los jueces lo que pasa es que estaban diciendo que la reforma anterior, la ley anterior para ellos es constitucional. Ajá, correcto. Pero que las reformas que han hecho no eran necesarias, no te dice pero eso. el control difuso lo voy a aplicar para... No te dice eso. Dicen ellos, vamos a analizar, dice, si la aplicación de la ley era la que estaba fallando. Perdón, pero ese análisis debe de hacerse antes. Eso es por un lado. Tú oís la opinión del fiscal y el fiscal general de la República dice, la ley está bien, no la vayan a tocar. El fiscal es una de las partes dentro del proceso, al igual que los jueces, el equilibrio de la justicia. Anda a preguntarle a los abogados defensores. Aquí tuviste tú 2 abogados defensores prominentes. Hay un expresidente de la Corte Suprema de Justicia que dice, hay vicios de inconstitucionalidad en la ley. ¿Cómo despejas todo este problema? Lo despejas con lo que ya Marito decía al principio. Tanto el coronel Almendaris como nosotros de Arena dentro de la Comisión de Legislación, incluso ayer en la mañana, antes de la plenaria, le dijimos a la Comisión de Legislación, y el coronel Almendaris lo propuso, no vayamos a aprobar la ley sin antes hacer un foro. ¿Quiénes acompañan? Solamente Arena y el coronel Almendaris, y los demás votaron. Esa rapidez con la que hicieron la reforma es lo cuestionable, para mí es lo cuestionable, porque en política el fondo de lo asunto es tan importante como la forma. ¿Por qué? Porque ese combo que hicieron no permitió ni siquiera que hubiera una discusión a fondo dentro de la plenaria. ¿Cómo es que para el tema de la prescripción son 10 años para los funcionarios y 30 para los mareros? Correcto. ¿Cómo es ese tema? O sea, ¿cómo se come eso? Y ambos son investigados y ambos están siendo procesados por extinción de dominio. Decís tú, y cualquier ciudadano común y corriente dice, mire, ¿no será que quieren beneficiar con menos tiempo a los funcionarios públicos que se enriquecen ilícitamente? Claro que sí, pues. Mario, acompáñeme a hacer un análisis rápidamente porque vimos nosotros que esta es una ley. Vamos a hacer esto. Se aprueba en el 2013. Sin embargo, usted dice que ahora el tema es de prescripción porque si en 12 meses no se hizo nada, es decir, si fuéramos a Mariona y sacáramos a Luis Martínez, agarra este expediente, lo engaveta y se acabó. Y muerte civil. Perfecto. Sin embargo, cuando en la operación Jaque detuvieron a todos los mareros, les quitaron carros, casa de playa, moteles, todo el mundo aplaudió. Pero cuando empezaron a tocar a funcionarios que no podían justificarlo, esa era entonces, la premura. Bueno, entonces yo le quiero plantear a usted, porque en política nada es casualidad. Hoy hay corte plena, me dicen que por el cerrojo que le pusieron no podemos saberlo, pero yo sí lo sé. Sé que hay varios funcionarios que ahorita se iban a analizar y uno de ellos, yo quiero preguntarle a usted, Reinaldo Cardosa, que votó, Guillermo Gallegos, que votó, y Chico Merino, no tuvieron que abstenerse si son parte investigada. ¿A ellos los va a beneficiar? Sí. Mario. Mira, nosotros en efecto no podemos responder por los actos de cada uno en el Pleno. Correcto. El doctor no puede responder por el acto de la diputada Carolina Ramírez, ni los 33 diputados restantes, como yo tampoco puedo responder por la actuación de los 2 compañeros diputados, para que quede de alguna manera claro. Lo que sí te quiero decir, que parte de los señalamientos que hacían sobre la ley es que hay doble juzgamiento. Es uno de los planteamientos. O sea, te llevan a la Cámara de lo Civil, te declara inocente el juez, pero te aplican la ley de extinción de dominio. Y entonces cuando yo le explicaba, le pedía explicación a los diputados que están en la Comisión de Legislación, me decían, es que la ley es autónoma, siempre se va a aplicar. Que son uno de los puntos que hay que generar, uno de los puntos por los cuales hay que generar un debate. Lo otro es el hecho... ¿Cuál sería el doble juzgamiento? Primero te declaran inocente. Se entiende que se declararon inocente. Al diputado Reinaldo Cardosa condenan a la señora y a él no. A no enriquecimiento ilícito. Se entiende de que la ley no se debe aplicar porque se demostró ante el juez que eres inocente, que no tienes enriquecimiento ilícito. Pero lo que pasa, entonces, Mario... ¿por qué se te tiene que aplicar la ley? Entonces quiere decir que la ley va en 2 vías. O sea, cuando se te enjuicia por enriquecimiento ilícito, o se te lleva a los tribunales, tú tienes que de alguna manera demostrar que sos inocente. La persona
demuestra que es inocente, lo declaran inocente, pero le aplican la ley. Ok, quizás, entonces, yo no sé, contámelo vos como abogado, ¿cómo poder responder? Eso quiero hacer. Yo no sé, y si me equivoco me corrige. Lo que pasa, Mario, voy a poner un ejemplo. Francisco Flores. A Francisco Flores lo estaban procesando penalmente y la acción se extingue con la muerte del imputado. Perfecto. Pero luego viene el otro, que es la ley de extinción de dominio. Es un procedimiento administrativo. Acá lo que va siguiendo... No es administrativo, es judicial. Sí, no, judicial, obviamente, es judicial porque es administrativo. Pero aquí va siguiendo los bienes y en el otro va siguiendo la persona. Y en el enriquecimiento ilícito, porque tenés la garantía, el elemento distintivo de ser funcionario público, si vos no demostrás ese remanente de plata, son dos cosas diferentes. Es más, lo penal yo puedo separarlo y irme por dos juzgados diferentes y no es un doble enjuiciamiento. O sea, son parte de la situación. Tú como eres abogado, obviamente yo te haría la pregunta. Bueno, entonces quiere decir que tal como está la ley de extinción de dominio, como estaba la ley de extinción de dominio, hasta el día de ayer, pareciera que estamos regresando a la Santa Inquisición, ¿verdad? De que, por ejemplo, ¿qué es lo que dijo Galileo Galilei? ¿Verdad? La teoría de él, que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol, giraba, ¿verdad? Entonces la Santa Inquisición le dijo, no, tenés que retractarte. Que era redonda. ¿Verdad? Porque dijo que ellos decían que la Tierra era plana, y él dijo que era redonda y que aparte de redonda giraba y rotaba alrededor del Sol. Y lo hicieron retractarse. Entonces el punto es que en la época de la Santa Inquisición, aunque no eras culpable, siempre te caía la guillotina, porque tu teoría obviamente se caía. En este caso en particular. ¿Hay una expropiación de los bienes ahí, Mario? No, pero hay un proceso que obviamente en el cual se violentan principios constitucionales, y a ese punto queremos llegar, Sergio. Bueno, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se violente el derecho de morada? Es un principio constitucional. ¿Verdad? Te sacan de tu casa con tus hijos a la calle, ¿verdad? Y allá Dios que te socorra. ¿Verdad? El principio de morada. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que para mí, yo no soy abogado, yo soy contador público, en ese caso en particular hay doble juzgamiento, porque te declaran inocente y te aplican la ley? Lo correcto debería ser, se declara culpable y te extinguen los bienes. Pero eso es lo que yo no entiendo al final, cuando vienes y dices, no, es que la ley tiene una autonomía y la podés aplicar indiferentemente de cuál ha sido el veredicto del juez. Ok, doctor Cuadra. Explícamelo tú como abogado y como doctor fiscal. Cuadra, el CONAV pasa inmediatamente a administrar los bienes antes de que una persona los empiece a vender, a sacar la plata porque sabe que no los va a recuperar. El CONAV empieza a administrar los bienes, no los ha perdido. Hay un proceso de 3 meses, la Fiscalía puede pedir 9 meses adicional y luego hay aportación de prueba y luego hay una audiencia y luego podés apelar, hay un debido proceso. Sí, no estás perdiendo. Espérame, con el allanamiento de morada, Mario, un juez de lo civil te puede invitar por deudas a salir de la casa porque te están embargando o allanando. ¿Cuál es el problema? Te quiero decir cuál es el efecto negativo de haber hecho las cosas a la carrera. No, ¿por qué no esperamos que la Sala de lo Constitucional resolviera? Claro, eso era lo correcto. Pero te quiero mencionar un ejemplo de lo que significa haber hecho las cosas apresuradamente. ¿Sabes para mí como abogado cuál era el corazón de esta reforma? El corazón de esta reforma era respetar el principio de proporcionalidad, tanto de la medida cautelar como de la sentencia. Lo voy a citar con un ejemplo para darme a entender. Con la ley así como está, porque eso no lo solucionó la reforma de anoche, así como está, una persona puede ser perseguida o puede ser vinculada por lavado de dinero de $50,000. Se presume que él ha lavado $50,000. Entonces viene el fiscal, así como está la ley, y pide la medida cautelar de congelamiento de los bienes de esa persona. Y por los $50,000 congelan sus cuentas bancarias, su casa, sus carros, el rancho de la playa, las propiedades de la esposa, los carros que compró su hijo, y todo por $50,000. Y se mantiene congelado durante todo el proceso. Lo encuentran culpable. Por los $50,000, producto del ilícito, le quitan todo lo que tenía. Pongamos ahora el ejemplo en materia de embargo de bienes.
civil y mercantil. Tú debes $50,000 de una deuda que caíste en mora y no pagaste, y la ley te dice de que el embargo tiene que ser equivalente a la cantidad deudada. Correcto. Eso no se resolvió con las reformas de anoche. Correcto. Y eso sí es parte del debido proceso legal, porque así como está la ley, viola el principio de proporcionalidad de la sentencia y de la medida cautelar. Eso no se resolvió. ¿Por qué? Producto de la carrera. Eso es lo que yo pienso. Probablemente el fiscal general de la República piense otra cosa, probablemente los jueces piensen otra cosa, probablemente los abogados en ejercicio piensen otra cosa, pero por eso era necesario sentarnos y hacer el foro y no hacer arrebatadamente lo que se hizo anoche. Entonces, yo quiero dejar bien clara mi posición con respecto a este punto. Yo sí estoy convencido que esta ley se puede mejorar sin quitarle la fuerza normativa que necesita el Estado para combatir el delito. Y como aquí se trata de ser honrado y sincero frente a la población, quiero decir que no estoy de acuerdo con una publicación que sale este día. ¿Cuál? Donde un fiscal, por cierto, el fiscal de extinción de dominio, aparece diciendo que aún con lo mal hechas que están estas reformas que se aprobaron anoche, ahora se le va a devolver todo al crimen organizado, todo lo que se ha incautado. Discúlpeme, pero eso no es correcto decirlo porque no es cierto. Eso no es procedente, doctor. Es que no solo no es procedente, no, es que ni siquiera se ha legislado en esa dirección. Entonces, pero claro, ¿cuál es el encabezado de la noticia? Con reforma van a devolverle al crimen organizado lo que se ha incautado. Perdóneme, eso no es así. La ley es retroactiva solamente en dos casos. Pero es que aquí ni siquiera está hablando de la retroactividad. Cuando es favorable el reo, y esta es una ley administrativa. Por un lado. Que le van a devolver las cosas a Tony Saca o el diputado Cardosa. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Perfecto. Entonces, el tratamiento que se le dé a la noticia es importante para que la gente tenga un contexto real. Repito, aún con todo lo mal hecho que se hizo esta reforma anoche, no es cierto de que se le vaya a devolver al crimen organizado lo incautado. Mario, voy con usted. Se tuvo que haber esperado la resolución de la sala. En efecto, nosotros lo dijimos, por eso estamos de alguna manera planteando la elaboración del foro, a donde estuvieran todos los profesionales del derecho, los operadores de justicia, que pudieran dar sus aportes en esa materia. Es más, habían dos recursos ante la Sala de lo Constitucional. La Sala, me imagino, está trabajando sobre el tema y tenía que expresarse o dar su veredicto sobre las inconstitucionalidades que obviamente se le habían hecho los señalamientos de inconstitucionalidades que se le habían hecho a la ley. En este caso en particular, para mí y el partido, fue una ligereza. Nosotros se lo planteamos, el coronel José Antonio Armendáriz lo dijo de forma reiterativa, que era necesario ir a un foro, debatir el tema y sacar conclusiones con sentido lógico, pero no arrebatado. Yo lastimosamente no soy parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, no puedo de alguna manera tener digamos elementos con mucho contenido como el doctor se lo ha expresado, porque no soy parte de esa comisión y esa ley la conocí hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, ¿cuándo? Después de que la aprobaron, porque nunca tuve ese decreto, ese proyecto de decreto en mis manos. Quiere decir que si usted no la tuvo, tampoco los otros diputados que votaron la tuvieron. Bueno. ¿Y cómo es que votaron? Buena pregunta. Y ningún periodista la tenía. No. ¿Y cómo es que votaron? Yo tuve que írsela a pedir al técnico de la comisión que me diera copia. Bueno, al gerente, al gerente legislativo. Mira que me interesante lo que dice sí, Marito. Por eso le digo. Para poder leer qué es lo que se había aprobado. Si yo, que era miembro de la Comisión de Legislación, nunca tuve en mis manos la versión final, sino hasta el momento en que se estaba leyendo y votando. ¿Cómo es que los otros la conocían? ¿Cómo es que no es cómo la conocían, porque de hecho la conocían. No, la pregunta es por qué a ellos sí se les dio la versión final y a nosotros no. Es decir, es una pregunta que más adelante te voy a poner otro ejemplo que sucedió lo mismo en la plenaria de anoche. Me necesito ir a una pausa, sin embargo, yo busqué a varios diputados esta noche, solo los dos caballeros que me acompañan, y el diputado Francis habla que fue consecuente de lo que me dijo acá esta noche, pero aquí han pasado una gran cantidad de diputados que me juraban por su madrecita que no lo iban a dar los votos ni para el FODES ni para la ley de extinción de dominio. Parte de estas imágenes, de las postales de la pasión, como yo les llamo, se las presento. Sergio,
eso de cómo no estamos promoviendo ningún producto de consumo. Así es que me parece bonita la frase, pero no es correcto, ni real, ni material el planteamiento político que quiere hacer. Ya estuvimos viendo, Sergio, las mediciones actuariales de cada una de las propuestas y resulta que ninguna es satisfactoria, porque algunas incluso reducen los beneficios, como el caso de Asafondos. Entonces, lo que hay en el consenso, en el aire, porque hasta hoy nadie ha manifestado cosas distintas, es que ya es momento de sentarse y consensar sobre estas coincidencias. Lo que quiere decir, Sergio, es que hay que hacer un mix, no digo mixto, un mix. Si eso fuera hoy aquí en esta mesa, Sergio, lo haríamos, porque esto es urgente y es con visión de país, no es con visión electoral. Entonces, ¿para mañana? Pues no hemos conocido todavía el planteamiento de los otros partidos. Aquí hay representantes, y lo que sí puedo dar fe es que esta enumeración que he hecho, todos coincidimos en eso. Porque la lupa es partidaria. Unos quieren regresar al poder y los otros se quieren mantener. Y como las elecciones están cerca, los que están necesitan 500 millones ahorita para resolver todos los problemas que se tienen. Y no se puede seguir parchando el problema de pensiones. Lo he dicho, yo voy a apoyar hasta el momento que exista una propuesta integral. Eso sería un combo. Totalmente de acuerdo con usted. No lo sé. ¿Sí existe el combo legislativo tradicionalmente? Si hacen eso sería un combo, definitivamente. Y el diputado Mata dice que no lo conoce. Sí, ya le llamó la atención a usted por llamarle combo, pero ¿cómo más se puede llamar si mezclan todas estas cosas? Pero vamos a ver mañana. ¿Sí se tiene conocimiento sobre la posibilidad de también hacer reformas a la ley de extinción de dominio? Sí, efectivamente la Comisión de Legislación y ¿Es esa la negociación que tiene? No, yo no sé, por eso le dije, por eso yo le decía, yo no sé si va a haber esto o no va a haber esto. No estoy yo en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Habría que analizar bien, ¿verdad?, la situación, porque realmente con el fondo de las AFP, nosotros los que ya nos vamos a jubilar solo tenemos un tiempo, mientras que antes con el gobierno manteníamos hasta que uno se muriera, ¿verdad? Entonces no estaría yo realmente de acuerdo ahorita, ¿verdad?, hasta que haya una nueva reforma que beneficie a la población. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Pues que es un fondo que es para los pensionados y es algo digno para ellos, pues. Después de un trabajo que uno ha realizado, pues tiene derecho a su pensión y no que después la están negando. Para mí no está bien porque no muchas veces piensan en lo que los ancianos van a necesitar en futuro. O sea, a medida vamos el tiempo, prácticamente las personas van como que con más enfermedades, los hospitales nacionales y todos hasta privados muchas veces no tienen medicinas. Para mí es un poco mal. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento porque yo voy a ser una de las afectadas, así como muchas personas van a salir afectadas con estas decisiones erróneas que han tomado, pues porque la verdad que ellos solo piensan en ellos y los sueldos de ellos nunca se van a comparar a los nuestros. Ellos ahorita están allí sentados y que haciendo más dinero solo para ellos. Y es el pueblo, vea, el que paga las consecuencias de todo esto. No estoy de acuerdo. Yo ya estoy pensionado del INPEP, pero no estoy de acuerdo en que estén jugando con los dineros ajenos. Es dinero de los trabajadores. A quien debían de topar ahorita, perdónenme la expresión, es al superintendente de pensiones porque él es el velante de esos dineros. Considero de que no, rotundamente no. ¿Por qué? Porque a este gobierno se le ha pasado la mano. Y si alguien no sabe administrar el dinero, es este gobierno de turno. Y bueno, acá tengo yo, eso es lo que opina la población salvadoreña con relación a las reformas que se hicieron el día de ayer. Diputada Herrera, que escribió este Twitter que anteriormente había compartido yo, y donde dice, mire, yo no voté por el tema de las pensiones. Yo acá tengo la nota donde la pieza de correspondencia que la metieron ayer precisamente en Mi Poder, que la he conseguido, donde aparecen las firmas de los diputados de Gana que ayer mismo firmaron esta
con fecha 18 de julio. Diputada, ayer mismo la firmaron horas antes de la plenaria para que usted y cualquier otra persona pueda gozar de transfugismo, como nosotros le llamamos. Es decir, estas son las explicaciones que yo quisiera tener, donde ayer 18 de julio, previo a la celebración de la plenaria correspondiente, la firmaron, la sometieron miembros del partido donde está su esposo. Estas son las respuestas que yo quisiera. Voy con el tema del FOP, su opinión con las reformas. Mira, 500 millones el día de ayer aprobaron con un techo del 50%, Mario. La pregunta es, si no han podido pagar el gobierno lo anterior, ¿cómo van a pagar el 50% de las pensiones de los salvadoreños? Con la decisión que tomaron ayer, prácticamente desmontaron la posibilidad de tener una reforma apegada a la realidad, que sea viable, que sea de alguna manera sostenible en el tiempo. Es lamentable, nosotros lo manifestamos. No fue correcto hacer esa reforma el día de ayer, porque se está trastocando los dineros sagrados de los trabajadores, de sus cotizaciones, de los que obviamente están acumulando en su cuenta individual su fondo para tener derecho a una pensión en el futuro. Digo es lamentable porque prácticamente con eso lo que hicieron ayer los que votaron le dieron prácticamente una puñalada por la espalda a los trabajadores. Eso es un robo prácticamente porque en primer lugar emiten 400 millones de dólares en eurobonos y los colocan al 7.25, pero a los trabajadores hay que pagarles el 3%. Esa es la resolución de la Entonces, sala. ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los trabajadores sigan poniendo su dinero y se les esté pagando una tasa de interés miserable? Ahora yo hubiera dicho, miren, es justificable porque aumentaron el interés a la tasa de mercado, porque al final Asafondos está obligado a colocar esos fondos a donde tenga mayor rentabilidad para que la cuenta individual de los trabajadores tenga un crecimiento, pero eso no sucedió ayer, lastimosamente. Nosotros como Partido de Concertación Nacional vamos a mantenernos firmes en defensa de los intereses de los trabajadores. Creemos de que la decisión tomada ayer no es la correcta. Esperamos que la sala revise de forma minuciosa, con lupa, esa reforma del día de ayer y que se vaya a revisar sus propias sentencias para ver que obviamente no se ha violentado su mandato a través de los veredictos dados en el pasado. Porque yo todavía les hice la reflexión, debo de entender que hay un apartado, un párrafo de la sentencia del 2014 a donde nos mandó a mejorar la tasa de interés, donde la sala deja entrever de que existe un techo que el legislador ha dejado y que por supuesto no declara inconstitucional el techo, pero no autoriza a hacer más uso arriba del 45%. Lo dije y el doctor creo que tiene, hoy hice un planteamiento muy atinado y creo que tiene la sentencia en sus manos. Ok, Mario, déjeme entender algo antes de pasar con el doctor Portillo Cuadra. Acompáñeme con ese cintillo del patrocinador que nosotros tenemos esta noche, por favor. Ya va a salir más adelante. Y yo quiero preguntarle a usted, COSAVI de RL paga 7.5 y 7.7 de intereses. ¿Paga mejor COSAVI que el gobierno de tomar nuestras pensiones, Mario? ¿Ah? Eso es lo que usted le está diciendo a la gente, que mi patrocinador paga más a los salvadoreños que el gobierno por agarrar el 50% de las pensiones. Eso es lo que le hemos venido diciendo al gobierno. No pueden seguirle pagando un interés miserable a los trabajadores para que se retiren con una pensión mínima al terminar sus años de trabajo, digamos, de fuerza laboral. Doctor Cuadra. Mira, ayer con la reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales, es decir, al fondo de pensiones de los trabajadores, nosotros no votamos como Arena. Y hay muchos tweets, no, abstención es otra cosa, ya la voy a explicar. Y hay algunos tweets, algunos mensajes, algunos correligionarios de nuestro partido y algunos otros que no son de nuestro partido, pero igualmente nos critican por qué no votamos en contra de esta reforma. Y yo sí lo quiero explicar esta noche.
Cuando uno entra a una votación, a una plenaria, hace un análisis particular y contextual de los pros y los contra de una votación. Eso lo hace todo partido político. Y nosotros ayer analizamos en nuestra fracción legislativa que parte de esos 500 millones de dólares que el Estado le rasca, le saca al fondo de pensiones de los trabajadores, va destinado al pago de las pensiones de los pensionados del Seguro Social y del INPEP. Cuando nosotros hicimos un sondeo de opinión la semana pasada, nos contestaba la gente: ¿usted es pensionado del Seguro Social? Sí. ¿Estaría usted dispuesto a que el partido Arena se oponga a que le paguen su pensión? No. ¿Y no le importaría de dónde se saca el dinero para el pago de su pensión? Y la gente decía: mire, a mí no me interesa si mi pensión me la van a pagar producto de un préstamo, producto del fideicomiso de obligaciones previsionales, producto de los impuestos de la gente, productos de letes, productos de eurobones. Yo lo que quiero es que me den mi pensión para comer. Ese es un mandato de la población. Ahora yo te digo a ti y te hago la pregunta que has puesto Twitter diciendo por qué Arena no votó en contra de esta reforma. Yo te hago la pregunta a ti: si tú fueras diputado, ¿votarías en contra de pagarle la pensión a los pensionados del ICE y del INPEP? ¿Sí o no? Ese análisis teníamos que hacerlo. Segundo análisis: ¿de dónde salen los 500 millones para pagarle pensiones al Seguro Social y a los pensionados del INPEP? Sale del fondo de ahorro de los trabajadores que cotizamos con las AFP y que en el transcurso de nuestra vida cada mes nos descuentan de nuestro salario, y ese cúmulo de dinero abarca 9.600 millones de dólares que sirven para pagar la pensión cuando yo me pensione o cuando tú te pensiones. Cuando entrevistamos a la gente que cotiza a las AFP, nos decían: ¿y por qué con mi dinero yo le voy a pagar la pensión a los pensionados del Seguro Social y del INPEP? Si este dinero sirve para que yo me pueda jubilar con una pensión digna. Yo no estoy de acuerdo en que le paguen eso. Tercer análisis: ¿qué decía el Estado? A mí no me importa que eso venga del fondo de pensiones. Yo lo que necesito es el pisto para pagar las pensiones del ICE y del INPEP. Lo demás no me interesa. Le meto el combo. No sé qué otras marufiadas hicieron, pero la cosa es que yo rasco los 500 millones del fondo de pensiones de los trabajadores. Y aquí viene el análisis de fondo. ¿Qué dijo la oposición política? ¿Cuál fue el análisis de Arena? El análisis fue votar en rojo, votar en contra de que con ese dinero le paguen a los pensionados del ICE y del INPEP. Perdónenme, pero eso es un error político. Discúlpenme, sería un error político negarse con mi voto a que le paguen la pensión a los pensionados del ICE y del INPEP. Pero no voy a acompañar al Estado a que le quite 500 millones a aquellos que con su sacrificio están cotizando y ahorrando. Por lo tanto, mi decisión es: no acompaño esta votación, porque yo defiendo el fondo de ahorro de los pensionados. O sea, usted dice de que esa fue la decisión. De mañana el gobierno hubiera venido y dicho: mire, los que se oponen a que les paguen. No, a mí no me importa lo que el FMLN diga. ¿A eso se refiere? A mí me importa lo que el pensionado del ICE. Porque ese no es el mecanismo. Claro, ese es el mensaje. Claro, Okay. y algo más. A mí no me importa lo que el FMLN piense de por qué no votamos en rojo o en contra. A mí lo que sí me interesa es el respeto de aquel que en el mes de agosto va a recibir su pensión como pensionado del ICE y del INPEP. Ese sí me interesa. Okay. Pero solo termino la idea. Como oposición valoramos todo este contexto y tomamos una decisión también. Y esa decisión es este problema, que lo resuelva la Sala de lo Constitucional. Y hago un anuncio en tu programa. En los próximos días voy a presentar un escrito de seguimiento a la sentencia pronunciada el 23 de diciembre de 2014, en la que dice que el límite máximo razonable
que el Estado puede tomar del fideicomiso es 45% y no 50%, por el respeto que nos merecen los pensionados del SAP y los pensionados del antiguo sistema. Ya la sala de lo constitucional ya lo había dicho, ¿sí? No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir dando la batalla, aunque la hayamos perdido, porque no tenemos 43 votos en la asamblea. Pero vamos a seguir luchando por tu pensión y por tus ahorros desde el ámbito de la sala de lo constitucional, porque creemos en la institucionalidad del país. Necesito presentarle participación ciudadana, pero quiero que por favor usted, porque no es su persona, Mario, usted en 3, 4 palabras explíqueme nada más esto. ¿Cómo es que el día de ayer se tomaron 500 millones de dólares con 43 votos? Porque se necesita mayoría simple, ¿sí? Y se pudo hacer esto sin los votos de Arena. ¿Cómo es que del 2009 para acá no han reformado el sistema de pensiones y dicen Arena no me quiere cuando no lo necesita? ¿Cómo es que ayer tomaron con 43 votos y con 43 votos desde el 2009 el FMLN no reforma el sistema de pensiones? Explíqueme. Totalmente de acuerdo, pero te lo digo con otra afirmación, haciéndonos una pregunta. Hagámonos una pregunta. ¿Y esos 500 millones de dólares que toma prestado el Estado del fideicomiso es deuda del Estado, sí o no? Es deuda del Estado. Es deuda del Estado. Por lo tanto, debió haberse votado con 43 votos o con 56. 56 debió haberse votado con 56. Esa es otra de las inconstitucionalidades. ¿Por qué? Porque esa es deuda del Estado. ¿Quién actúa en este caso como el dueño de los fondos? El fideicomiso. ¿Quién es el deudor? El Estado. Lo que pasa es que también se le podría acuñar al gobierno de Elías Antonio Saca y Arena, que lo hizo en su momento. Es que mira, y que después siguieron sacando cuando era deuda de Estado y no era fideicomiso. Este es el momento para ser sincero con la población y hay que decirlo como viene. Fue un error que también en el gobierno del expresidente Saca se tomara dinero del fideicomiso, del fondo de pensiones. Por supuesto que sí, y lo digo contundentemente, sí. Fue un error haber tomado ese dinero. Lo que no podemos es que a pretexto de que aquel gobierno lo hizo, yo también voy a meter la mano. Eso es lo que no se puede. No, el tema eso es lo que no se puede. Es lo que dicen. El tema es que lo cuestionaron en su momento. Y no solo lo cuestionaron, sino que presentaron un recurso de inconstitucionalidad del fideicomiso y ahora se sirven con la tajada más grande tomando 500 millones. Perdóname, pero eso tiene una explicación. A un interés del 3%. El vicepresidente pero no lo voy a decir. Dijo eso, que los demás lo utilizaron y por eso ellos lo pueden utilizar. Con una aclaración, Cuando el expresidente Saca tomó en su gobierno hasta el 30% del FOP, pagaba el 7% de interés. ¿Quiere verificar ese dato? Consulte el BCR, los datos del BCR. ¿Cuánto le está pagando el gobierno del FMLN? 2.2%. Y en el 2009 hay una gran diferencia. Y en el 2009 Mauricio Funes amplió el techo, correcto. Voy a participación. Juan Martínez dice, simplemente para beneficiarse ellos mismos, solamente nos roban descaradamente. Esto es con relación a la pregunta que nosotros planteamos al inicio de este programa y que por supuesto usted está participando. Ley de extinción de dominio y la reforma del FOP. Sigo. Antonia Crucidia, estos señores no piensan en el beneficio del pueblo, sino que ellos mismos a los que mejor les convenga. Ernesto Segovia, ¿cuántos de los 84 diputados estarán libres si el fiscal utiliza la ley de extinción de dominio contra ellos? A ver cómo les va. Neo Teo, ¿y los salvadoreños? Seguimos sin salir a las calles exigiendo que se detenga toda la podredumbre que estamos viendo. ¿Hasta cuándo? Neo Teo, yo te agregaría una pregunta más. Ayer fueron 500 millones y los salvadoreños viendo a la selecta Cucatleca jugar. Perfecto. Josué, nadie puede confiar su dinero ahorrado en alguien que no puede ahorrar. Nos han demostrado que nunca han hecho buen uso de nuestro dinero. Luz Castaneda, el sistema de justicia apesta. Los corruptos se cuidan entre ellos. Ricardo Flores Joya, reformas a la ley de extinción de dominio solo busca proteger intereses de personas y bienes implicados en corrupción. Marta Avilés,
¿Por qué se preocupan por los procedimientos de esta ley? Si al hombre honrado jamás se le aplicarán, pero sí afecta a los corruptos. Uy, señores, interesante. David Reyes, diputado. Los diputados que tienen abierto proceso de extinción de dominio debieron abstenerse de votar por la referencia según el artículo 27 del reglamento interno. Eso es lo que yo hacía, doctor Portillo Cuadra, Mario, David Reyes, referencia al inicio de este programa. Héctor, ¿con qué solvencia los diputados y partidos pedirán el voto? Pregunto yo, si ellos sirven solo a intereses oscuros. Reflexión, Mario Ponce, por favor. Mira, si te das cuenta, la población de hecho ha rechazado rotundamente la votación del día de ayer, en todos los sentidos, tanto las reformas a la ley de extinción de dominio como las reformas al FOD y este decreto que el día de ayer procedieron a aprobar con relación a darle banderillazo de salida o luz verde a los tránsfugas. Y creo que razón tienen. Por lo tanto, nosotros de alguna manera expresamos opinión públicamente en rechazo como partido a esos planteamientos del día de ayer, que al final no creíamos que se iba a convertir en un combo. Yo tenía de alguna manera una incredulidad total, porque pensé que era simple y sencillamente una plenaria tranquila. Me fui dando cuenta en el transcurrir del tiempo de la plenaria del día de ayer, todos los acontecimientos que obviamente al final no teníamos conocimiento de que se iban a desarrollar. Lastimosamente fue una decisión, tanto en la extinción de dominio, una mala decisión, ya lo planteamos. Por lo tanto, el Partido de Concertación Nacional expresó públicamente el rechazo a esas reformas porque no eran, de alguna manera, no fueron discutidas públicamente, no se abordaron como tenían que abordarse, con todos los tanques de pensamiento, con las academias de derecho, con los operadores de justicia, con representantes de la Fiscalía, quienes pudieron ver dado insumos importantísimos. Por eso tú ves ahí la abstención de votar de la diputada Cristina López, que no votó, el coronel José Antonio Almendaris, tu servidor y el diputado Serafín Orantes, que tenía problemas de salud. En el mismo sentido, manifestamos que esa situación del FOD también iba a desmontar el abordaje responsable de las reformas al sistema previsional. Yo no sé qué futuro tenga, si ahora con los 43 votos, ahora con la diputada de Arena, que se automáticamente queda fuera del partido, del control del partido de Arena, ya prácticamente tienen allanado el camino para poder de alguna manera aprobar el proyecto del gobierno. Pero no en las comisiones de Hacienda y... esa es la única llave que tenemos, porque en las comisiones, tanto en Hacienda como en la Comisión Política, tenemos el candado y un dictamen, no puede bajar al Pleno si no tiene las firmas necesarias que exige el reglamento interior. Ok, voy a pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, no hay tiempo para más. Mario Ponce, caballero, como siempre es un placer. Gracias. Doctor René Portillo Cuadra, siempre es un placer. Va de precandidato siempre a la presidencia. ¿Se va a animar? ¿Sabes qué me indigna desde el tema del FOP? Me indigna que muchas personas estén resaltando el que Arena no haya votado en contra y se les olvida que el FMLN se lleva 500 millones de dólares. Ok, siempre se va a inscribir. Aquí en 8 en punto todo se responde, bueno, doctor. Es precandidato, usted ha adelantado. Es un tema que hay que analizarlo detenidamente. Primero vamos a salir de la diputación y de las elecciones para alcalde y después tomamos la decisión. ¿No lo ha analizado? No, por pero lo supuesto adelantó que podría ir, pero no lo ha analizado. No, estoy diciendo que lo vamos a analizar a partir de una vez concluido el proceso de alcaldes y diputados. No lo descarta. Hoy por hoy necesitamos más alcaldes areneros y más diputados. Perfecto, vamos a invitarlo otro día para hablar sobre ese tema, porque aquí en 8 en punto todos responden. Saludos, señores, a Cosavi de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, donde tomamos cafecito todas las noches y nuestros invitados para hacerlos hablar, entre otras cosas. La pregunta de esta noche que decía así: según su opinión, ¿por qué cree usted que los diputados aprobaron ayer las reformas tanto del FOP como la ley de extinción de dominio? Un 3% para beneficiar al país, un 94%, señores, intereses políticos, un 3% porque no había de otra.
231 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Mañana, noche de jueves, noche de análisis. Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy y el doctor Miguel Fortín Magaña. Soy Sergio Méndez. Así son las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.